CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy los quiero invitar a hacer un ejercicio de perspectiva. Si miramos la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, si tenemos la suerte de conocer ese pasado, sabemos con bastante claridad que la vida que ellos tuvieron era una vida mucho más difícil que la que tenemos nosotros. En ese momento, la disponibilidad de recursos, de servicios, el horizonte de las posibilidades era mucho más acotado. Muchos de nuestros antepasados estaban resolviendo su vida en medio de la guerra y de la pobreza, estaban migrando probablemente a este país. Sin embargo, nosotros estamos hoy en un mundo que tiene muchos accesos a más oportunidades, a más recursos, a más servicios. Tenemos también una mayor perspectiva. Ya Chile o el pueblo en que nacimos no es el único lugar donde podríamos crecer. El horizonte es el mundo. Vivimos en una civilización que incluso habla de viajar a otros planetas. Definitivamente somos afortunados, tenemos mucha más abundancia que nuestros antepasados. Y aún así, la vida todo el tiempo se siente pesada, se siente dura. Mientras más nos exponemos a las noticias del mundo y de Chile, a las distintas sensaciones de amenaza, y si tomáramos a alguien que va caminando en la calle y le dijéramos ¿cómo estamos?, nos diría probablemente complicado, difícil, no va bien. Desde esa historia de nuestros antepasados hasta esta, ha habido un fino hilo que ha sostenido el desarrollo humano, y es la solidaridad. En este tiempo, otros temas nos agobian. Estamos ante el avance de la inteligencia artificial, no sabemos qué va a pasar realmente con el mercado de los trabajos, no tenemos una escala de 100 años que nos permita decir yo me voy a dedicar toda la vida, por ejemplo, a ser periodista, o a trabajar el cuero, o a ser agricultor, porque no sabemos si, a propósito del cambio climático, va a haber o no va a haber agua, van a estar los recursos. A propósito de esa misma crisis, no sabemos si va a haber un desastre como el que ha removido a nuestro país este año y muchos años antes, incendios, aluviones, inundaciones, en este caso un exceso de lluvias, el fenómeno del Niño, son hoy una posibilidad permanente en el horizonte próximo. Y al mismo tiempo, por un desastre natural o por una circunstancia que se encadene mal en el acontecer de nuestros días, podríamos terminar también cruzando de vuelta esa línea que nos sacó de la pobreza. Muchos chilenos y chilenas sienten que el horizonte y la posibilidad de volver a caer en la pobreza está a la vuelta de la esquina. Los humanos de hoy tenemos otros problemas que los humanos del pasado. Nuestros tatarabuelos tal vez tenían vidas más pequeñas, pero sus problemas se sentían igual de grandes. Hoy, estos problemas tienen, sin embargo, la misma respuesta. Y es esa solidaridad en la que unos y otros podemos activar, incluso sin saber quién está al frente, un impulso por ayudar, por compartir y por llevarnos de la mano hacia adelante. Durante este mes conmemoramos el Día de la Solidaridad y queremos reconocer este valor enorme, una función superior de los valores humanos que nos ha permitido evolucionar juntos, honrarla y promoverla como un antídoto perfecto para los grandes dolores de estos tiempos. Si la naturaleza tiene algo preparado, un gran desastre que tendremos que enfrentar, o si nuestra comunidad se ve impactada porque alguno de sus miembros realmente no tiene cómo salir de la pobreza o cómo superarla, si alguien necesita ayuda para criar a sus hijos, para alimentarlos, la respuesta es la misma, y es la solidaridad. Y es un músculo que no nos podemos dar el lujo en estos tiempos complejos de atrofiar. Necesitamos fortalecer y ejercitar los lazos que nos permiten sostenernos juntos ante la dificultad. La vida es con dificultad y por eso queremos invitarlos a que sean ustedes partes de este movimiento enorme que busca que todos y todas podamos acompañarnos en este camino juntos. Bienvenidos a Pares Impares. En medio de una de las emergencias que golpearon al norte del país, miles de personas quedaron damnificadas.
Pero cuando una comunidad queda en el suelo, lo único que le queda es levantarse. Y así aparece una capacidad de organización entre las personas, las organizaciones, las empresas, que se articulan rápidamente para ayudar a iniciar ese proceso de reconstrucción. Una colaboración que no solo busca reparar lo material, sino que también entregar herramientas emocionales y afectivas para volver a empezar. La nota para contar esta historia es de Consuelo Saavedra. Uno de los sistemas frontales más devastadores registrados en el país golpeó con fuerza la región de Atacama y de Coquimbo en la zona norte y dejó más de 18.000 personas damnificadas. Pero detrás de esa cifra hay historias, familias que perdieron parte de lo que habían construido durante años, personas que vieron afectadas sus fuentes de trabajo y comunidades que tuvieron que enfrentar de un momento a otro la incertidumbre de cómo volver a empezar. La furia del viento y después de la lluvia fue terrible. Los truenos parecía que partía que iba a partir los techos. Bueno, y tuvimos pérdidas de ventanas que se quebraron, la techumbre que se salió, se mojó todo, el mobiliario, las mesas, las sillas quedaron hinchadas, quedaron feas. Son varias las necesidades acá. Hubo pérdidas, los pescadores no tienen recursos como para salir, perdieron varias cosas de los tiones, el cultivo. Hace poquito había terminado mi casa, ver que todo se lo llevó, explotó todo. Fue muy doloroso, pero gracias a Dios estamos con vida. Casas destruidas, caminos cortados, ríos desbordados. Sin embargo, en medio de una catástrofe siempre hay una luz de esperanza, y es algo que muchas veces ni la mayor fuerza de la naturaleza logra destruir, y es la comunidad, la forma en que funciona, se organiza y enfrenta el futuro por adverso que sea. Porque después de una emergencia, las capacidades de cada persona también pueden convertirse en una fuerza que moviliza al colectivo. Aquellas comunidades que están mejor articuladas, mejor afiatadas, logran efectivamente articular estas capacidades individuales en capacidades comunitarias. Estas capacidades tienen un rol muy importante, por supuesto, en los primeros momentos de respuesta, pero también son muy relevantes en la recuperación a corto y mediano plazo, pues una comunidad cohesionada puede articular mucho mejor sus necesidades, sus demandas y presentarlas ante el Estado, y así también hacerse partícipes de esos procesos de recuperación y de las decisiones que se tomen en esos procesos. Pero, ¿qué pasa con una comunidad después de vivir una emergencia como esta? ¿Y por qué la capacidad de organizarse y trabajar juntos puede ser tan importante para volver a levantarse? Se genera esta relación virtuosa entre las comunidades, entre la fundación, entre los municipios, muchas veces las empresas, y yo creo que ahí sale la mejor cara del chileno, cuando realmente estamos en el suelo y vemos que las catástrofes ciertamente representan una oportunidad para mejorar los estándares de vida. Porque una emergencia puede alterar las rutinas, las actividades económicas y la forma en que una comunidad funciona. La recuperación no solo consiste en reparar lo que se rompió, sino también implica la capacidad de proyectarse, y es justamente ahí donde la colaboración puede convertirse en un faro en medio de la emergencia, cuando distintos actores son capaces de poner sus recursos y capacidades al servicio de quienes están afectados. La colaboración pública-privada y con las fundaciones me parece que es clave a la hora de ir en ayuda a la emergencia, porque sabemos que juntos podemos salir adelante de estas catástrofes y nos necesitamos. El mundo privado tiene un rol muy importante en esto como articulador y volver a dar un impulso sobre todo a la economía local. En una emergencia lo principal es que no hay tiempo para esperar. Aquí hay que dar el primer paso de forma inmediata. Todos tenemos algo que aportar, eso es algo que también que aprendimos durante la emergencia, cada empresa, organización o persona. Yo creo que lo importante es entender que cuando nos coordinamos, el impacto puede ser mucho más grande si cada uno de nosotros actúa de forma conjunta. Y esa idea se está llevando a la práctica en esta emergencia. Desafío Levantemos Chile junto a Banco de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción se unieron para apoyar a las personas y comunidades afectadas en una alianza que busca sumar capacidades allí donde más se necesitan. Y la ayuda que nosotros queremos brindarle a través de Desafío Levantemos Chile es volver a armarse y volver a tener los insumos necesarios para su actividad económica, que nos parece fundamental porque a ellos como personas les entrega
un sentido, un propósito a lo que están haciendo, pero sobre todo a su familia y a su entorno, a la localidad, reactivar la economía local. Lo ayudamos con las islas de frío, con las vitrinas, con las máquinas para amasar pan, a los talleres mecánicos, y hay que ayudarlos con eso, con ese capital de trabajo para que ellos mismos puedan volver a reactivarse. Porque todos sabemos que tanto el emprendimiento como la educación son los principales motores de movilidad social. El proyecto beneficiará a más de 50 emprendedores que perdieron sus ingresos y recibirán apoyo para volver a trabajar. La ayuda contempla herramientas, insumos y reparaciones para poder recuperar sus espacios, especialmente en sectores como el turismo, la agricultura y la crianza. Esto no se trata solamente de entregar ayuda, sino de escuchar a quienes viven en el territorio y entender qué necesitan para volver a levantarse. Sabemos que cuando se planifica la recuperación, no solo para la comunidad, sino con la comunidad, se desarrollan procesos de recuperación que son mucho más asertivos e integrales. Esa ayuda puede significar mucho más que recuperar algo material. Implica volver a trabajar, retomar una rutina y sobre todo volver a imaginar el futuro. Porque las comunidades viven las emergencias de distintas maneras y es por eso que reconstruir también significa entender qué se necesita en cada territorio. El objetivo es, en la primera respuesta a la emergencia, es sostener, ¿verdad?, a estas familias que puedan volver a armarse. Cuando una comunidad ve que no está sola, que hay empresas, trabajadores, organizaciones y autoridades dispuestas a ayudar, recupera la confianza. Y la gente está como sin brillo en los ojos, que sienten que lo han perdido todo. Y lo primero que tenemos que hacer es contenerlo. Te produce una cierta alegría, te produce una sensación de propósito, de sentido, que hay que vivirlo. En este caso, esa articulación reúne capacidades distintas con quienes conocen las necesidades de las comunidades, quienes tienen capacidades técnicas y quienes están en terreno acompañando el proceso. Este shock emocional que genera esta unidad al principio del desastre usualmente se va diluyendo a lo largo del tiempo, a menos que se logre articular una organización social que logre proyectar el trabajo más allá de la contingencia, o también que se creen espacios institucionales que permitan aprovechar esta fuerza social, esta articulación, e incluir a las personas en la toma de decisiones en los procesos de recuperación. La colaboración entre Desafío Levantemos Chile, Banco de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción busca apoyar de manera focalizada a las comunidades y emprendedores afectados. Una ayuda concreta que también se convierte en una luz de esperanza para quienes hoy buscan reconstruirse. Porque en medio de la tragedia se puede ayudar en lo material, pero hay algo que permanece. Un tejido social capaz de sostener a las comunidades en los momentos más difíciles. Y quizás ahí está una de las mayores fortalezas que deja una tragedia. Descubrir que cuando somos capaces de ponernos de acuerdo, también somos capaces de levantarnos. Vamos a ir a una pausa y volvemos rápidamente en Pares Impares. A veces tenemos la suerte de encontrarnos con una fuerza de la naturaleza y es fácil reconocerla porque esa energía única, esa resiliencia, esa motivación, ese motor, se reconoce fácil de la multitud cuando uno lo ve pasar. Nosotros la vimos pasar como un motor y quisimos tenerla aquí en Pares Impares. Hoy hablaremos con Melina Montes, comunicadora social, emprendedora, lideresa social, sobre tantas cosas. Melina, muchas gracias por estar aquí en Pares Impares. Gracias, Paloma, por la invitación y por la consideración. Yo siempre doy las gracias por la consideración. Sí, lo que pasa, Melina, partía con esta idea de la fuerza de la naturaleza, porque los humanos sabemos reconocer la sabiduría, algo que eventualmente no tenemos, la fuerza, la resiliencia en otro cuando la vemos pasar y no podemos sino detenernos con humildad a conocer un poco tu historia. Lo primero que yo te pregunté es si tu mamá era fanática de Camilo VI, porque ese nombre tan lindo, ¿quién te lo había puesto? ¿Quién te puso ese nombre, Melina? Los gitanos. Los gitanos me bautizaron como Melina. Con ellos tengo muy lindos recuerdos,
Después que mi mamá se iba a trabajar al campo por meses y mira, en un minuto no sé dónde estaba mi familia, no sé dónde estaban los vecinos, no sé dónde había un adulto que no se haya preocupado de esa Melina tan chiquitita en la oscuridad sola. Que en ese momento no se llamaba Melina. Claro. ¿Y te acogió una comunidad de gitanos cuando tenías cuántos años? Estaba muy chica. Yo sé que a los 7 años volví a la casa ya quedándome ahí en casa, pero pasé toda esa infancia en como la primera infancia. Sí, la primera infancia en idas y venidas a mi casa y a las carpas, que eso era como de 2 o 3 casas es la diferencia. Yo estaba en la esquina de la cuadra y pasé momentos hermosos, recuerdos muy lindos, de mucho cuidado, de mucha comida. Fue una linda historia con ellos. Me parece lindo hacer esa mención porque siempre hemos visto a los gitanos como unos ajenos, ¿no? Son migrantes por definición los gitanos, hoy día que estamos en un tiempo de tanta resistencia con la migración, y sin embargo son tan evidentemente una comunidad que sostiene incluso lo que no son de su grupo, como fue tu caso, ¿no? No, y una comunidad muy aclanada, como te decía, de mucho respeto. Ellos cuidan mucho a los niños, muy machistas, sí, pero cuidan mucho a los niños. Su primera infancia para ellos es muy importante, cosa que los chilenos han ido olvidando. Tú tuviste, Melina, en tu primerísima infancia un primer desgarro que fue alejarte de tu mamá por las circunstancias. Tu mamá, como decías tú, tenía que salir a trabajar al campo y dejarte sola durante mucho. Y después tuviste un segundo desgarro cuando te tuviste que alejar de los gitanos. ¿Qué recuerdas de esa niña tan chiquitita que tuvo que separarse tantas veces de figuras que la cuidaban o que la hacían sentir querida? Mira, yo recuerdo de ese ser tan pequeño, indefenso, que todos los adultos que se acercaron fue para hacerles daño. No recuerdo una imagen de algún adulto cariñoso, cuidadoso, protector. Cuando eras chiquitita, antes de vivir con los gitanos. En todo mi periodo de crecimiento. Lo que más recuerdo como protección fueron mis perros, el Hardy y el oso. Fue mi hermana mayor, que las hermanas se convierten en madre y todavía sigue pasando. Las hermanas más grandes cuidan a su hermanito chico porque los padres no están, porque salen a trabajar. Y porque eso todavía es verdad, lo que le pasó a tu mamá todavía es cierto, ¿no? Todavía sigue existiendo. Uno piensa que esas cosas tú ya no las vives, como que ya no se repiten. En distintas familias sigue pasando. Y de eso no me quiero olvidar, por eso quiero seguir ahí en Bajos de Mena. Melina, justamente iba hacia allá. Nosotros te conocimos en el encuentro de pobreza, donde tú compartiste tu historia, pero también compartiste la historia de decisiones que te constituyen. O sea, en un momento lograste surgir aprovechando oportunidades, tomando caminos, tomaste decisiones sobre quién querías y de pronto, cuando ya estuviste en la condición que mucha gente dice, me voy de Bajos de Mena, tú dijiste, me quedo en Bajos de Mena. ¿Por qué? Mira, toda la gente lucha, la gran mayoría, lucha por trabajar y que te vaya bien, tener éxito y luego irte de tu lugar de origen. Bueno, mi lugar de origen es Parral, pero nací, me crié en Parral, me malcrié en Bajos de Mena y me transformé en Bajos de Mena. Entonces, siento que le debo mucho a mi barrio. Hoy día lucho constantemente para mantenerme ahí, porque también tengo el perjuicio que ejerce sobre mí de ¿por qué no se va? ¿Y por qué? ¿Porque quiere vivir de alguien? Hoy día no. Hoy día es mi decisión. No quiero vivir de nadie más que de mi trabajo, pero quiero aportar a la sociedad, aportar en transformar vidas así como yo transformé la mía. Ahora, entre esa niñita chiquita y abandonada y esta mujer que eres hoy, muchas cosas ocurrieron. Muchísimas. ¿Cuándo tú te diste cuenta que lo que querías hacer era trabajar para tu comunidad? Mira, primero me di cuenta que quería tomar las riendas de mi vida, saboreé la libertad. Un día que comencé ya en esta transformación
y estoy limpiando mi departamento. Y ¿Cuántos años tenías? 23, 24. Estoy limpiando el departamento, todo el desastre que había, y veo una baliza. Al ver esas balizas por la ventana, yo automáticamente me tiré al piso. Y luego, estando en el piso, recordé, llevo más de un mes encerrada para dejar las drogas. O sea, no me había metido en nada, porque estaba encerrada. Para dejar la droga me tuvieron que encerrar. Mi vecina le puso candado a la reja y se fue, nunca más me abrió la puerta. Entonces, cuando me di cuenta de que no había hecho ninguna maldad, que esas balizas no me andaban buscando a mí, me paré, miré por la ventana y de ahí salí a mirar al balcón todo el escándalo que había abajo. Ahí recién descubrí lo que era la libertad. Y esa sensación no la quise perder nunca. Yo creo que esa sensación que saboreé la libertad hizo un tremendo cambio en mí. ¿A qué fuiste adicta durante cuánto tiempo de tu vida? Estuve casi 2 años adicta a todo. Al alcohol, estupefacientes, todo tipo de droga. Eso me llevó también a querer consumir más, a querer tener más dinero, así que empecé a vender todo de mi casa. Vendí las cañerías, vendí las ventanas de mi casa, vendí los juguetes de mis hijos, sus camas, su ropa, vendí todo. Yo creo que ese fue el dolor más grande y el fondo más grande que fui a topar. ¿Cuántos hijos tenías cuando empezó esto? 3 hijos. Cuando comenzó todo esto tenía 3 hijos, que esos hijos, bueno, mira, fue una seguidilla de cosas porque después de haberme quedado en mi casa, en mi departamento y haber tenido toda la documentación y Servio me asignó el departamento, me traje al padre de mis hijos. Y con eso para mí era como, ya estaba lista mi vida. Hiciste todo lo que había que hacer. Claro, tener un techo, tener un fulano que te golpeara, que te maltratara, pero ¿qué más da? Si eso lo viví siempre con mi mamá. Lo viví siempre con los vecinos. O sea, en mi vida no conocí un hombre que no maltratara a una mujer. Entonces, también me merecía eso, era normal. Hasta cuando, bueno, y también tuve mi primera casa, tuve mis primeros vecinos, tuve mi primera amiga. En el fondo estabas bien, de acuerdo a lo que tú conocías, tú ya tenías más de lo que habías visto. No quería más. Mi vecina y amiga, después de pasar varios años contándome que tenía un amante, descubro que ese amante era el padre de mis hijos. Y ahí se empezó a caer todo este castillo de naipe que había creado, pero también que mis hermanos también sabían de esa traición. Entonces fue una semana de traiciones que fui descubriendo, como la de mi amiga, la del padre de mis hijos, la de mis hermanos. Entonces, cuando mi hermano va a conversar conmigo sobre la situación, yo no quise hablar con él, no quise ir a tomar once con él. No, era la imagen de padre que yo tenía y no le iba a faltar el respeto. Ese día domingo, que él me suplicó tanto ir a tomar once con él, en la madrugada del día lunes, él se quitó la vida. Y eso fue como el golpe más fuerte que recibí. Llegó familias que no había visto nunca. Y en nuestro barrio, en nuestra casa, sepultamos a mi hermano. Mi mamá se llevó a mis hijos porque yo dije, me coloco en el lugar de mi mamá. Perder un hijo no es fácil. Y ella estaba muy afectada. Y se llevó a los niños para amortiguar un poquito ese dolor. Me preocupé de toda la gente, menos de mí. No me preocupé de mí, no me detuve a pensar en mí. Cuando me detuve ya estaba sola. No había nadie en la casa. Se fueron los tíos, se fueron la mamá, los hijos, las hermanas, los hermanos. Y ahí llegué con una botella de pisco. Y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó toda una tragedia. Ahí estuve 2 años metida en el alcohol, en las drogas, y cuando ya vendí todo, tomé un cuchillo, salí a asaltar. Y cerré los ojos, los abrí, ya no tenía un cuchillo. Tenía una del 9 automática y una escopeta hechiza y para delinquir. Melina, ese otro día que cambia, que ves las balizas, te tiras al suelo y te das cuenta que en realidad no has hecho nada y que puedes ser libre.
libre de tu adicción, libre de la delincuencia, que puedas andar por la calle y no temer nada. ¿Qué comenzó? ¿Qué empezaste a hacer? Comencé a vivir sin hacerle daño a nadie. Comencé a disfrutar esa libertad de pasar por la feria sin esconderme porque no sabía si me iba a topar con la señora o con el caballero que había cogoteado el día antes o carabineros que le tenía terror. Comencé a vivir libre y eso también quise, esa transformación, la entendí que si yo la lograba iba a tener algo bueno para mis chiquillos. Por eso fui a buscar mis hijos después, ya que tenía todo listo. Necesitaba tener un motor que me diera fuerzas para renovar esa fuerza todos los días. O sea, decir, estoy cansada, tengo sueño, tengo miedo, pero por ellos lo voy a hacer. Por eso tenía que tener mis cabros al lado. ¿Qué hiciste después? Después te convertiste en una persona que aglutinaba a otros. O sea, después empecé a trabajar, un trabajo decente, honrado, y créeme que fue súper difícil de, no sé, haberme llevado 2, 3 sueldos en la noche, una noche, para consumir. Tenía que pasar 30 días para tener un sueldo mínimo. Entonces muchas veces me iba con una corta pluma en la chaqueta, en la casaca, y pensando, puta, mis cabros no tienen para comer. ¿Cogoteo o no cogoteo? Así de crudo. Pero aprendí a organizarme con las plata. Aprendí de que mis vecinos no tienen la culpa si yo no tengo para comer, solamente tengo que esforzarme más, tengo que trabajar más, tengo que organizarme más. Igual es súper importante lo que mencionas, parece como poco, pero aprender a organizarse con la plata no es algo fácil. No, y no es algo que alguien te enseñe, y algo que te enseña menos aún si tú estás en una circunstancia como de pobreza. O sea, no estás nunca expuesta a la conversación sobre cómo organizar la plata, nunca. Por lo mismo, hoy día nos activamos y le entregamos educación financiera a más de 5.000 mujeres. Ya llevamos, bueno, hombres y mujeres, entregando educación financiera, que creo que eso debería ser parte de la educación. Enseñanza básica, deberían entregar esas herramientas, porque de verdad, para nosotros que tenemos un sueldo mínimo y organizarte con las lucas para que alcance todo el mes, pucha, tenemos que ser... Yo creo que ministros de Economía. Sí, a los de Hacienda también les cuesta un montón administrarse. Quisiera ir un poco a esos lugares donde tú, que realmente has conocido distintos sabores, distintas caras, distintas circunstancias de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, ¿cómo uno le entra a la conversación sobre pobreza en un lugar que tiene tantas capas de dificultad como es Bajos de Mena? Mira, hablar de la pobreza y para alguien del territorio es complicado, porque la pobreza es egoísta. La pobreza, pienso que es solo mía, y a ti no te da el derecho a hablar de pobreza, porque yo la vivo. Entonces ese egoísmo es lo que nosotros tenemos que, es difícil de abordar. Cuando estuve en el 3xI, fíjate que me encontré con mucha gente de territorios que me decía, mira, yo vengo a ver qué tanto saben de pobreza, porque esa gente nunca ha pasado hambre. Y luego, cuando me topé después de las primeras mesas de conversación, me decían, oye, qué grande va mi corazón lleno de tanta ternura, de tanta contención, porque las personas que hoy día me topé con ellos tienen más conciencia de la pobreza que yo misma. Eso me decían las personas que habían asistido. Entonces muchas veces esa pobreza es egoísta, es pensar solo en uno. Yo tengo el derecho de hablar de pobreza porque yo lo soy. Y por otro lado, también no hablamos tanto de pobreza, porque de acuerdo a muchos testimonios que hemos recogido en otros contextos, igual decir soy pobre da mucha vergüenza. Oye, da vergüenza y la no gente, tengo que comer, ¿no? La gente se siente como ofendida. O sea, yo hoy día soy de Bajos de Mena y soy pobre, pero la gente lo mira como un insulto. Como un insulto ser pobre. O sea, nos cuesta llegar a final de mes. No tenemos mi departamento de 47 metros cuadrados. Y ahí vivimos 3 personas, pero hay otras que viven 15.
Lo que pasa en nuestros barrios, que muchas veces por esa poca educación financiera, tampoco nos vas midiendo las prioridades. Porque no tenemos para echarle la olla, pero tenemos unas zapatillas que valen más de un sueldo. No tenemos como para comprar los lácteos para los niños, pero tenemos un televisor que no cabe en el departamento. Claro, lo que pasa es que es muy difícil. O sea, hay una cosa que tal vez nos pasa a todos, en todos los lugares de la sociedad, y es que el egoísmo nos atraviesa de manera muy profunda. Consumismo, además. Y pensar en uno mismo y en la propia miseria nos impide ver las posibilidades que se abren cuando pensamos más conectados unos con otros. De alguna forma eso es lo que tú has hecho en Bajos de Mena. Cuéntanos un poco de qué se trata específicamente tu trabajo más territorial. Mira, mi trabajo territorial es salir de Bajos de Mena. Porque aquí en Bajos de Mena, perdón, yo siempre hablo aquí, en Bajos de Mena hay mucha organización, ahí todo se ha cambiado a punta de organización, pero somos los propios vecinos dando vuelta en círculos, dándonos descabezazos con las mismas carencias, solamente con ganas de transformar las cosas y colaborar. Entonces mi labor es salir de Bajos de Mena, ir a buscar estas fundaciones, organizaciones, empresas y traerlas al territorio para potenciar las cosas buenas que están haciendo mis vecinos. ¿Qué cosas buenas están haciendo tus vecinos? Por ejemplo, tengo Fundación DAR. Fundación DAR, ellos se preocupan de los niños, tienen a más de 100 niños ahí, entregando herramientas emocionales, contención, con salidas, ayudan en las tareas, tienen un after school. Tenemos a la profesora Antonia, tenemos, no sé, Huellita, que se preocupa de las mascotas, tenemos club deportivos, hay club de folclore, o sea, hay 1001 organización. Piensa que Bajos de Mena se compone de 92 juntas de vecinos, o sea, ya tengo un piso de 92 organizaciones. Desde ahí parte todas las otras culturales, sociales, deportivas. ¿Y cuáles son las barreras que te encuentras, Melina? Porque tú eres como una embajadora. Eres una enviada que viene de un territorio y viaja a otro territorio a contar que aquí también hay posibilidades. Sin embargo, ¿cuáles son las imposibilidades que te encuentras en el territorio? Las imposibilidades, al menos para que las organizaciones den un paso más allá, primero es el dinero, la colaboración económica. Eso vamos hablando con las empresas para que hagan fondos concursables y distintos proyectos. Pero lo otro es el estigma, la estigmatización que llevamos sobre nuestros hombros. Del hecho de ser de Bajos de Mena es porque tienes malas costumbres, primero. Entonces, no toda la gente quiere trabajar contigo. Una persona normal muchas veces tiene que mentir que es de Bajos de Mena, porque si eres de Bajos de Mena eres ladrón, eres, no sé, traficante, algo tienes que hacer, pero que te esfuerza 2, 3 veces más que otras para tener sus cosas, no es tan esforzada esa, no, algo malo tiene que traer. Entonces, esa mochila que nosotros tenemos, con toda esa carga de que, aparte de todos los medios que muestran que todo es delincuencia, que ahí hay muchos asesinatos, no te voy a mentir si eso es verdad, pero eso no pasa en mi Bajos de Mena nomás. Eso está pasando en todo nuestro Chile. Y no es lo único que pasa. Por supuesto. Ahora, siempre vende algo más malo, pero créeme que hay cosas buenísimas que se hacen. O sea, hay ningún fin de semana una vecina hace un bingo porque está aburrida en su casa. Ahí los bingos se hacen porque la salud no está muy buena, la atención y la premura que le colocan a la enfermedad. Entonces, ¿qué hace? La comunidad se activa y hace un bingo para ir en ayuda de un vecino. Allá un incendio no es una pura casa que se quema, son 2, 3 viviendas que se queman y se queman por completo. Entonces, ¿qué se hace? Vivimos de los bingos, vivimos de la rifa, vivimos del almuerzo solidario para ir en ayuda de... Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Que las empresas, que los privados, que las fundaciones de afuera pongan más ojo en estas organizaciones de los territorios. Porque además hay mucha gente. Somos 200.000 habitantes en 4.7 kilómetros cuadrados. Entonces, es un hacinamiento salvaje que hay. Pero también es una oportunidad increíble de cambiar vidas si es que uno invierte en esos territorios. O sea, nosotros hemos hecho ciudad en Bajos de Mena porque nos entregaron vivienda, solamente vivienda, sin urbanización.
Ahí se peleó el consultorio, se han peleado los jardines, se han peleado las plazas. Nuestro gran parque de Juan Pablo II, eso era un botadero, casi 8 o 10 hectáreas de terreno, que ya no se podían construir porque en el otro resto se construyeron. Y luego todo ese gas que emanaba la basura trajo distintos síndromes a los pobladores. Intoxicaciones, peligros de Muchos problemas incendio, el de metano salud que se acumula en la basura. Claro, de hecho, nuestro parque tiene todavía unos tubos que son los respiraderos de todo el basural que hay abajo, pero en nuestro gran pulmón verde, que ahí tenemos, ahí hacemos actividades, y no puedo dejar de no mencionar nuestro gran festival que hacemos todos los años. Ahí van más de 20.000 asistentes a nuestro festival. Nos tienes que invitar el próximo año para que Pero lo vayamos por favor, a cubrir. mira, y te voy a mencionar que nuestro querido Santa Feria, ellos van gratis. Entonces toda la convocatoria, tenemos 80 stands que se le entrega a la señora que se le quemó la casa, a los cabros de octavo, de cuartos medios, para que sueñen en una gira de estudio, no tan solo en la fiesta de final de año. Entonces es todo algo comunitario, es la comunidad que siempre se activa primero. Y eso le damos gracias a todos nuestros vecinos, que no pasamos como el que está al lado, no pasa invisible por nuestros ojos. No Siempre son estamos viendo indiferentes al dolor. para nada. Nosotros estamos viendo que hay un dolor, que hay un problema, nos activamos en fin de eso. O sea, de todo y lo poco y nada que tenemos, lo más que nos sobra es amor. Melina, ¿qué pasa con el narco dentro de Bajos de Mena? Porque si hay algo que nos enteramos siempre, son crímenes del narco en Bajos de Mena. Esas son como suele ser la noticia, ¿no? Mira, el narco sí existe. Ahora, ¿quién es? ¿Dónde está? No tengo idea, porque yo no voy a gastar mi energía en buscar a alguien Claro, que pero no. ¿cómo cuidan a los niños? ¿Cómo se cuidan ustedes? Pero ¿qué hacemos nosotros? No activamos con todos estos talleres que distintas comunidades están haciendo. O sea, rescatar un perro o un soldado, no ir a quitárselo de las manos a un narco. E ir a entregarle otra herramienta, otra entretención, ir a entregar el cuidado. Muchas veces O sea, ofrecerle una alternativa a esos niños, por en el supuesto, fondo. muchos niños caen ahí porque, y no porque su familia sea mala, porque los padres son trabajólicos, porque tienen que trabajar los dos y tienen que buscarse 2, 3 pegas para poder llegar a final de mes o para comprarle las cosas que al niño le hacen falta. Pero resulta que ese niño lo único que le falta al final del día es el papá o la mamá, que no están presentes por trabajar tanto. Ahí es cuando entra otro vecino que vio que estos cabros estaban en una esquina y armó su equipo de básquetbol y hoy día salen a competir. Entonces, entregarle otra opción al niño. No es que tan solo vaya donde el traficante porque ese te va a dar la zapatilla, porque ese te va a dar la entretención y la contención, sino que también puede ser parte de. Luego, imagínate, Fundación DAR, ¿qué hace ellos de los chiquillos que llegaron muy chiquitos? Ahora ya son adolescentes. Ellos son monitores de los otros más chicos que van llegando. Entonces, son referentes para los otros. Hoy día, en esta sociedad donde hay estos referentes de plástico, que digo yo, que es un lenguaje horrible, de mucha violencia, intentamos que nuestros referentes sean nuestros propios vecinos, personas de verdad. Melina, si uno pudiera hacer una lista de supermercados sobre las cosas urgentes que hacer para que Bajos de Mena se convierta en el lugar que tú sueñas, ¿cuáles son? Una lista de supermercados sería mucha, una larga. Hagámosla. Mira, primero yo te digo en lo personal. Yo ocupo una yo ocupo un recinto que lleva 10 años en construcción, que eso iba a ser un jardín de la Junji. Aún no está terminado. 10 años en construcción, que eso para mí es. O sea, no hay como... jardines, primera cosa concreta. Sí, también. sí hay jardín. O sea, en esa esquina tengo 7 jardines en la manzana, 7. Junji integra. Pero esa estructura de 2 pisos, una estructura donde en mi Bajos de Mena hace tanta falta, hoy día que sea un elefante blanco, para mí es un dolor. Por eso estamos haciendo uso de ella con la autorización de la constructora. Bueno, y con Junji, que hemos tenido distintas reuniones, nosotros cuidamos ese recinto, pero entregamos talleres para los niños, los chiquillos van a bailar cueca, adolescentes que podrían tomar la decisión de estar en una esquina, pero hoy día ellos quieren ser los mejores bailarines de cueca del país.
En cuanto a servicios, ¿qué servicios faltan en Bajos de Mena? Un Porque qué registro bueno que hay civil, jardines, pero hay lugares donde el Estado tampoco llega bien. un registro civil, un banco, eh, una tienda, no sé. Faltan tantas cosas, tantas como arreglar las calles, como más iluminación, como a lo mejor casetas de seguridad. Tenemos la comisaría, la octava compañía, la octava compañía de bomberos, las 66 comisarías de carabineros, pero creo que falta más conectividad, falta más voluntad. Falta que otras personas se detengan y que quieran ir realmente a conocer el territorio e invertir realmente en el territorio. ¿Y cómo convences tú a esas personas, a esas empresas que entren a un lugar al que le tienen miedo, en el que creen que le van a robar todo? Mira, no es tan difícil porque nosotros tenemos Bajo de Mena Tour. Bajo de Mena Tour, cuando uno se enamora de alguien, tú te enamoras de un hombre, le buscas todo lo más lindo de ese hombre. Yo me enamoré de mi barrio, por eso me detuve y empecé a buscar lo más lindo de mi barrio. Así descubrimos que está el único cementerio ruso ortodoxo al sur del mundo y está ahí en Bajos de Mena. Entonces nuestro Bajo de Mena Tour parte en el Parque Juan Pablo II contando la historia, nos abren ese cementerio para llegar con nuestros visitantes, damos un paseo por nuestro Bajo de Mena, llegamos a donde unos emprendedores, para que vean cómo las casas se transforman, estos pocos metros cuadrados, se transforman en fábrica, le dan trabajo a otros vecinos. Y termina en una exposición de arte de nuestros grafiteros junto a una feria artesanal donde venden el souvenir para pegar en el refrigerador, Bajos de Mena, recuerdo de Bajos de Mena, el jockey, la polera y todo lo que tú puedas comprar. Eso es potenciar también el territorio, pero es sacarnos un poquitito, un peso de esa mochila que llevamos tan cargada de decir, ahí todos son malos, ahí son pobres porque son flojos. No, nosotros, mucha gente en un lugar, también hay mucha creación. Hay muchas mentes conectadas que queremos cambiarlo todo. Y quiero detenerme nuevamente en ese jardín. Creo que esa estructura, a mí me gustaría tener un edificio 3xI, fíjate, porque este movimiento 3xI junta a toda la gente, se escuchan, y creo que cuando nos escuchamos y conversamos, dejamos de ser enemigos, porque ya nos regalamos tiempo. Pensamos diferente, pero sí podemos dialogar. Y hoy día necesito un edificio que sea lo mismo que 3xI, pero ahí, algo tangible, alguien que puedan llegar distintas fundaciones y organizaciones y darle un espacio, que se le atienda con cariño, porque el que viene de afuera también necesita cariño, no es culpa de él vivir fuera de Bajos de Mena. Hoy día tenemos organizaciones que están atendiendo mal, pero por toda una carga emocional que nosotros llevamos. Hoy día tener a alguien, una recepcionista con una sonrisa y venga a trabajar, con quién quiere trabajar, con los adultos mayores, con el deportista. Aquí está todo mi Bajo de Mena a su servicio para que vengan a invertir en el territorio. Eso me gustaría hacer con este jardín. Y si no se puede hacer un edificio como un 3xI, bueno, hagamos un centro neurodivergente, que hoy día están olvidados los niños neurodivergentes. Las atenciones para ellos, tenemos 2 consultorios para 200.000 habitantes. O sea, ahí tenemos un mundo de opciones que podemos transformar. Otro consultorio, entre otras cosas. Bueno, las necesidades son muchas. Melina, queremos ir al tour de Bajos de Mena. Y al festival. Al festival, de todas maneras. Y desearte toda la suerte y también a seguir conectados para que esto se convierta en lo que sueñan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y yo les digo a todas las personas que nos puedan ver y escuchar, crean en Bajos de Mena, crean en la gente de Bajos de Mena, porque si a ustedes les cuesta, a nosotros nos cuesta el doble. Muchas gracias por venir a Pares Impares. Muchas gracias. Conocimos a esta mujer, pues imagínense ustedes cómo no la íbamos a traer. Son tantas historias juntas en un solo cuerpo. Muchas veces conocemos una historia de un tipo en alguien, después de otro, pero aquí están como todas en una, con enormes ramificaciones, pero también oportunidades. Melina es muchas caras que están en ella. Representa a muchos niños, a muchas niñas, muchas historias que hoy día efectivamente quieren salir adelante y necesitan, lo primero, sacarse el prejuicio y lo segundo, tener una oportunidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Pares Impares.
Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, a veces no lo tenemos tan claro. ¿Por qué cada uno de nosotros se dedica a lo que se dedica? ¿Contribuye eso a mejorar la sociedad o no? A veces, muchas, la respuesta es no. Pero cuando la respuesta es sí, hay algo que nos inflama por dentro, que nos llena de posibilidades, que nos inspira, que también inspira a otros. Porque la tarea de levantarse no tiene solo que ver con mis objetivos personales, sino que sostiene también a un grupo más grande. Quisimos ir a nuestro grupo panel de expertos que semana a semana nos entrega su sabiduría para poder recobrar el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Y hablamos con niños y niñas para saber cómo ayudarían a un mundo mejor. La verdad es que a mí me gustaría ser doctora porque así, como más especialista en salud y con la industria en torno voy a vivir. Quería ser futbolista profesional y ser VPuber. Cuando grande me gustaría ser, la verdad, detective privada y así evitar que la gente esté con las preguntas de por qué siempre le roban. Cuando sea grande quiero ser mecánico automotriz para arreglar autos. Para ser sincera, ayudando a que los ladrones más sigilosos que la policía no pueda atrapar, los atrapen los aún más sigilosos que son los detectives. Con el mejor ciencia que desde chiquitita a mí siempre me gusta la medicina, aparte de que mi mamá es enfermera. Siempre hay mucha gente que se está enfermando y obviamente necesita acudir a un especialista para que le diga qué tiene. Si el auto está tan malo, podemos arreglarlo y si puede ir por allá, por allá. Cuando grande espero que todos los niños y niñas que quieren ser cosas distintas lo sean y saquen premios. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Muchas veces con las personas, con los socios del desarrollo de este proyecto, con el comité editorial, nos preguntamos qué tan posible es este sueño de llevar adelante una cultura de la solidaridad, de la fraternidad, promover mayores lazos en un momento en que la desconfianza y la polarización campean. Y nos miramos a nosotros con una sensación de estar siendo tal vez demasiado ingenuos. Y sin embargo, hemos decidido optar por sostener, por permanecer, por seguir avanzando, ante la necesidad evidente de que no importa si esto es un acto de ingenuidad, es lo único que podemos hacer para construir ese mundo en el que decimos que queremos vivir. Es un poco rebelde, puede sonar imposible, pero la solidaridad y la comunidad son los grandes antídotos de los males de estos tiempos, de eso no hay duda. El gran antídoto para la soledad, el gran antídoto para el abandono, el gran antídoto incluso para cosas que hemos hablado en este capítulo, como la pobreza. Cuando existe una red que sostiene, y esa red está compuesta por personas, por instituciones y por el Estado, la posibilidad de esa persona de caer y quedar sola en la pobreza es definitivamente mucho menor. Hemos querido contar la historia de esas personas que tenían literalmente todo en contra, a los que la vida parece haberles negado una y otra vez una oportunidad para salir y que sin embargo están parados y hoy han decidido dedicar su vida a sostener a otros. Esas historias son una inspiración, son un ejemplo, pero muestran y modelan una posibilidad de una sociedad que es la sociedad por la que estamos trabajando. Por eso los queremos invitar a cosas muy concretas. Esto se usa mucho en redes sociales y no tanto en la tele, y sin embargo lo vamos a hacer acá. Necesitamos que ustedes sigan nuestras redes, que las apoyen, que pongan su like, dedito para arriba, guardar, que comenten. Necesitamos hackear el algoritmo del odio y de la soledad para insertar en él la esperanza, la posibilidad y la comunidad. Y para eso, todos a nuestra escala, en nuestras conductas cotidianas, en la feria, en la calle, en el trabajo, tenemos la oportunidad de tener una motivación y una actitud prosocial que ayude al otro y en ese proceso que nos ayude también a nosotros mismos.
Queremos invitarlos siempre a que sean, comenten y participen de la comunidad de pares impares, que afortunadamente es cada vez más grande y que, si quieren, nos encontremos en el próximo capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.